Hola, muy buenas tardes amigos de YouTube. Un día más, un video más en su canal favorito, La Teoría de Meme. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema un tanto controversial. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la religión. ¿Cuánta influencia tiene las iglesias o las religiones en este país? Hablando de México y Latinoamérica. Comenzando para dar un poco de contexto a lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar tratando de mi conocimiento o desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, cómo ha influenciado en mi forma de vivir la religión y cómo he visto que ha influenciado en la forma de vivir de mis conocidos y de la sociedad en común. Desde que nacemos a nosotros se nos inculca la creencia o se nos arraiga en la conciencia el de creer en algo, el de creer en alguna deidad, el de creer en alguna religión. Se nos va orientando poco a poco, se nos lleva junto con nuestros padres de la mano a un lugar en donde tenemos que rezarle a un Dios, en una determinada religión tenemos que rendir algún culto, alguna identidad, alguna entidad, perdón. Entonces, básicamente la razón por la que hago este video es para preguntarles a ustedes, amigos de YouTube, ¿qué tanto ha influenciado en sus vidas la religión, el misticismo o las creencias que en su región o en su país existen? Han sido parte fundamental de su vida, o son como un plano en segundo, o es como una forma opcional de vida la religión para ustedes. Me he dado cuenta yo que a día de hoy la mayoría de los jóvenes, digo jóvenes porque yo ya soy un chavorruco, tengo 30 años. Entonces, la mayoría de los jóvenes actuales ya no tienen una vocación hacia algún tipo de religión, o ya si los padres le dicen tienes que ir a la iglesia, tienes que rezarle a Dios, ya los jóvenes al día de hoy ya no tienen como que ese sentido de pertenencia hacia las iglesias o hacia algún tipo de deidad. Mi pregunta es, en sus localidades, en su país, ¿qué tanto ha afectado la modernidad? ¿Qué tanto le ha afectado las iglesias? ¿Cómo se ha inmiscuido la iglesia dentro de las decisiones de su país? A su familia, ¿qué tan devotos son a X o Y religión? Son preguntas que quisiera que nos hiciéramos todos, y en lo personal les hago a esas personas que llegan a ver este video. ¿Qué tanto ha afectado en sus vidas el hecho de vivir en una sociedad donde se tiene que adorar a una deidad, o se nos inculca el hecho de la creencia de que debemos adorar a una deidad y debemos pertenecer a un círculo social donde la religión sea el centro? No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que debemos cambiarlo, no, simplemente estoy preguntando qué tan importante es en las vidas de las personas que están viendo este video y de las personas que ustedes conocen la religión en sus familias y en su sociedad. México tiene en lo personal, desde mi punto de vista, una de las poblaciones más arraigadas a la religión. Como muchos ya sabrán, desde los tiempos antes de la conquista, los pobladores de esta tierra, los aztecas, los mayas, los toltecas, los chichimecas, todas las etnias que existían o civilizaciones que existieron en esta tierra, ya creían en una deidad. En base a ella creaban monumentos para poder adorarles. Eso es lo que se nos ha contado en la historia. Entonces, es ya una tierra en donde siempre se ha creído en una deidad, en donde no podemos discutir con la mayoría de la sociedad algo que ya se tiene tan arraigado desde sus raíces.
Pero dentro de lo que yo me he dado cuenta en lo que llevo de vida es de que a la sociedad mexicana se le puede manipular muy fácilmente debido a ese detalle de que somos una sociedad muy susceptible a caer en el fanatismo. Esa es en gran medida la problemática que existe en este país. El mexicano, hablando por nuestro país, tiende a fanatizarse con lo que sea: películas, cine, deportes, música, religión. Entonces el mexicano, eso sí, es como que tú le dices cree en esa piedra y el mexicano va y cree. Posiblemente parecerá exagerado, pero la población de este país tiene un serio problema de ingenuidad, un serio problema de falta de identidad. No estoy diciendo que nuestra sociedad mexicana está perdida o que estamos mal. No, simplemente estoy diciendo que la falta de una identidad a causa de que nos la hayan quitado ha hecho que este país trate de arraigarse de lo que puede, de lo que encuentra, porque siempre ha tenido fuerzas externas que siempre tratan de arrebatarle su identidad. En un ejemplo, hay comunidades indígenas en este país que aún siguen conservando sus tradiciones, que lejos de quererse modernizar como todo el mundo quiere, sigue viviendo bajo sus mismas costumbres, viven de la tierra, cosechan lo que siembran, viven acorde con la naturaleza, conservan su dialecto, que es algo muy importante que ya a día de hoy en este país se ha perdido casi en su totalidad, salvo excepciones en donde existen en territorios muy marginados poblaciones que aún siguen fortaleciendo, o bueno, al menos manteniendo su etnia, su forma de vida y sus raíces. Pero bien, volviendo al tema de la religión, en este país se ha dado mucho en el transcurso de este medio siglo, casi 50 años. 50 años atrás, bueno, mejor dicho, 30 años atrás, la sociedad estaba muy sumida en la religión, en donde eran quienes mandaban, eran quienes proponían la ideología que se debía implantar en la sociedad, y en base a ello eran quienes tenían el control sobre los recursos ideológicos en este país. Dado a esto, ha llevado mucho a que la sociedad mexicana se mantenga como en un estado de temor. Tanta es la incertidumbre que se ha creado en la mente del mexicano, que no me refiero a todos, obviamente hay mucha gente intelectual que estudia y que trata de superarse y que intelectualmente, y que sabe muy bien que muchas de las religiones son solamente eso, religiones, no definen la forma en la que tú debes vivir tu vida. Pero en la gran mayoría de la población mexicana sí hay un cierto grado de incertidumbre sobre cómo deben vivir, puesto que están muy sujetos a lo que digan sus religiones, sus iglesias, sus congregaciones. Entonces, el mexicano carece de una gran identidad y seguridad emocional. Y es en base a esto en donde yo quisiera preguntarle si es que este video llega a oídos latinos, ya de Centroamérica y Sudamérica, donde se hable el idioma español. ¿Qué tanto ha influenciado en sus comunidades y sus países la intervención de la iglesia con el Estado y así en la sociedad? Es muy importante ese tema, puesto que dependiendo de qué tanta influencia tenga las iglesias sobre
una sociedad, es cómo se va desarrollando la integridad emocional de una sociedad. Es como era un ejemplo dentro de lo poco que yo fui estuve perteneciendo a una iglesia antes de empezar a tomar conciencia, porque no puedo decir que tengo completa conciencia de mis actos. Yo recuerdo que iba a las iglesias católicas y, bueno, a la iglesia católica porque se me la inculcó mi hermano. Eso es otro tema, de por qué vamos a la iglesia. Yo recuerdo que miraba gente y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué toda esa gente se arrodilla? ¿Por qué toda esa gente cierra los ojos y habla en voz baja? Y yo no podía hacerlo, no podía sentir esa necesidad de integrarme a ellos. Y así fue pasando conforme fue pasando el tiempo, me fui llenando más de dudas. ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué la gente? Porque escuchaba yo de niño que todos hablaban de, no, que hermano, ayuda a tu prójimo, ser caritativo con el que no tiene, actúa con las buenas costumbres de la sociedad, da ofrenda a Dios. Y pasaba algo muy curioso que no sé si a ustedes les ha pasado. Yo miraba todo eso y decía, ok, qué padre está el sermón, o sea, está muy bueno todo lo que está diciendo. Y apenas salían de la iglesia y todos parecía que se les volvían a salir los cuernos. Es algo cómico, pero así lo miraba. Gente que dentro de la iglesia estaba ahí bien fraternal, hablándose, dándose la mano y hablándose bien. Saliendo de ahí terminaban hablando a sus espaldas, escondidas, diciéndose hasta de lo que se iban a morir. Es como una especie de mentira de la cual todos ellos quieren vivir, o todas las personas que pertenecen a una iglesia. No estoy diciendo que esté mal, y quiero aclarar simplemente que esto es una observación. Habrá gente que realmente le ayuda mucho el pertenecer a una congregación religiosa, llámese de la cual se llame mormona, católica, cristiana, budista, etcétera, chamanista, no sé, cualquier religión que sea. Esto es solo una observación, no estoy diciendo deja la iglesia esto porque te va a llevar a tu perdición. No, simplemente estoy explicando la razón por la que yo no he seguido los patrones de conducta de la sociedad. No son, en lo personal, no siento que sean mi camino a seguir. Podrá ser el camino de cualquier otra persona, podrá ser el camino de X familia que así les gusta vivir, pero en lo personal no siento que sea el camino. Eso es en lo personal. Ya discutiríamos en otro video de que si lo dice la Biblia, de que si lo dicen las Sagradas Escrituras, etcétera. Y bien, volviendo al tema, este país, y dentro de lo que yo pude ver cuando era chico, era que la sociedad vive en una mentira. Así se lo digo, la sociedad vive en una mentira en la que les gusta vivir en esa simulación. No abiertamente, o no por su voluntad, pero vivimos en una sociedad en donde no podemos hacer nada si no tomamos conciencia. Claro está, no estoy diciendo que se puede. La sociedad actual en este país se encuentra en un estado de inconsciencia muy alto, muy grave. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter un tema también importante. Tendemos siempre vamos a poner el ejemplo de Dios. Nos va mal en el trabajo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has abandonado? Nos va mal en la familia, ¿por qué me das problemas a mí? Nos va mal con los amigos, que ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me pones estas pruebas? O sea, siempre culpando a las acciones, cada acción que nosotros hagamos, siempre culpando a una deidad. Llámese Dios, llámese Alá, llámese quien quiera llamarse. Y es muy triste porque al hacer eso estamos evadiendo la responsabilidad de nosotros hacernos cargo de nuestra propia existencia, de nuestras propias decisiones.
Ese es el principal problema de la conciencia actual en México. No sé si los otros países latinoamericanos vivan igual, no sé si todo la persona de habla hispana viva de este modo, pero así lo he concebido en nuestro país. La gran mayoría, no estoy diciendo que todos los mexicanos, pero la gran mayoría de la población mexicana, pues esto es principalmente también hay otro esquema también, otro nivel. La gran mayoría de las personas de escasos recursos tienden a refugiarse en lo que son las deidades, en las iglesias. Y las iglesias a su vez tienden también a apoyarse de esa comunidad de falta de recursos para engrandecerse, para hacerse notar, para subsistir. Como yo lo veo, esto es un negocio. Esto es una opinión propia. Pueden dejar sus comentarios ahí, decir estás mal, dejen sus dislikes si gustan, dicen pinche ateo, estás loco, tú estás hablando de lo tonto. Yo solamente hago una observación personal. La sociedad actual se encuentra en un estado de decadencia muy alto y parte de esa decadencia es el hecho de que el ser humano no es consciente de sus actos, y si lo es, tiende siempre a culpabilizar a otros, llámese iglesia, llámese gobierno, llámese familia, llámese a sí mismo, llámese Dios. O sea, el ser humano no es consciente de sus actitudes, no porque no pueda, sino porque no quiere. Se ha educado de esa manera, no de manera voluntaria, pero se le ha educado de la manera en la que dice, tú nunca tienes la culpa de nada, el culpable siempre va a ser otro. Y esa es la razón por la que un ser humano nunca avanzará, tanto un ser humano como una sociedad. Entonces, mientras el ser humano siga creyendo en la mentira de que nada de lo que sucede en el mundo es su culpa, el mundo va a seguir como está, yendo patas arriba, acabando los recursos naturales, teniendo conflictos con otras sociedades. Esa es parte de la temática de la que se está hablando hoy en este video. Es algo que en lo personal me gusta mucho debatir y discutir en estos videos. Puede haber gente que no esté de acuerdo con mi punto de vista en este video y quisiera que lo dejaran en sus comentarios. Dejen sus comentarios para saber qué es lo que piensan. Pero en lo personal, para mí las religiones es un tema muy polémico, porque es meterte en un hilo de la sociedad que está muy arraigado y tratar de hallar los entresijos que hay en toda esta, ¿cómo le podemos llamar? Toda esta red de manipulación mental, porque eso es en lo personal, como yo lo veo. Aquí influyen varios factores y varios actores. En un lado está en un lado está el gobierno, en el otro lado está la iglesia, y en el centro central de todo está quienes gobiernan a la iglesia y a quienes mandan a la iglesia y al gobierno, que son los empresarios. La iglesia se encarga de mantener a la sociedad tranquila, a la sociedad sumisa. El gobierno se encarga de mantener a la iglesia estable para que la iglesia mantenga la sociedad controlada. La iglesia es uno de los brazos del gobierno y el gobierno es uno de los brazos de los empresarios que mantienen a la sociedad en un estado de inconsciencia. ¿Sí me explico? Ya estoy metiendo otro tema, pero es parte de... Y uno de los principales instrumentos que utilizan los gobiernos son a las iglesias. En ejemplo, regresando a esto, ya al final tocaremos el tema de las empresas. Pero bien, como yo lo veo, esto es un negocio. Las iglesias son un negocio en donde la principal mercancía son los seres, son la sociedad, son la población. Mientras la población siga creyendo no tanto en Dios, sino en las cosas que ellos dictan que son las correctas,
seguirán subsistiendo, seguirán teniendo el control sobre la sociedad. Imaginamos un mundo donde no existiera el control mental y las iglesias tuvieran que esforzarse realmente por poder subsistir, por poder ser una opción más a tantas opciones que hay de espiritualidad, porque existe el budaísmo, el ateísmo, no sé cómo le llaman a nosotros, esas personas que estudian temas metafísicos, temas que involucran temas astral. Entonces hay infinidad de opciones para aquellas personas que en lo espiritual pueden desarrollarse. Imaginemos por un momento que la iglesia no tuviera el control de todas estas cosas y fuera una más entre las opciones que tiene uno para subsistir en esta sociedad y enriquecerse espiritualmente. Sería un mundo distinto. ¿Por qué? Porque ahí es donde demostraría la iglesia realmente su valor y qué tan necesaria es, ¿sí? A día de hoy la sociedad, como lo vuelvo a decir, se encuentra en un estado de inconsciencia en donde lo más importante es salir de ella, es evitar que sigamos estando a merced de lo que los demás nos digan. Como lo vuelvo a decir, si hay mucha gente que se ofende por este video, no es mi intención ofenderla, no es mi intención ofender a sus religiones, es un punto de vista, es algo que se necesita hablar para que esas personas que les interesan este tipo de temas tengan algo también del cual poder tomar partido y enriquecerse a sí mismos, porque parte de la dicotomía humana es ese hecho de que hay opciones. Si no hay opciones, estamos condenados a una esclavitud, y es algo con lo que estamos tratando de luchar, al evitar que una sola cosa se vuelva parte de todo, una sola opción se vuelva la única salida para todo, y no debería ser así. La religión debe ser una parte opcional del ser humano si quiere lo espiritual. Hay gente que le gusta la naturaleza y prefiere perder su mente entre la naturaleza, es respetable. Hay gente que prefiere el budaísmo, es respetable, que estudian el Corán, a pesar de no ser judíos o no ser de ese tipo de sociedad, prefieren eso. Como lo vuelvo a decir muchas veces, yo no soy un experto en estos temas, simplemente es la opinión personal. Quisiera que más opiniones personales existieran en los comentarios de que va, para saber cuál es su postura ante este tipo de temas. Y como lo vuelvo a mencionar, México en lo personal, hablando de lo que yo personalmente he visto, es uno de los países que más religiosos es, que más devoto es hacia curiosamente, hacia una religión de la cual no era perteneciente. El mexicano y sus raíces mexicanas no eran de cristianismo. Y eso es algo que no debería ser así, porque cada sociedad tiene su esquema espiritual, y al mexicano se le ha quitado ese esquema espiritual, ya no tiene derecho a tener un solo esquema por no haberse defendido, por no haber luchado por su ideal espiritual, o por lo que sea, pero ya no lo tiene. Y eso es triste. Es triste también que haya dejado de hablar su propia lengua, porque los españoles así lo quisieron, porque quisieron erradicar la cultura azteca o la maya y los rasgos que definen a un mexicano por ser mexicano, por esta tierra. Y bien, pues hasta aquí más o menos vamos a dejar un poco este video hablando sobre la religión. Lo vuelvo a preguntar de nuevo, ¿qué tanto ha afectado en sus comunidades o en su ciudad, en su país, el tema de la religión? ¿Su familia es muy religiosa? ¿Ustedes son religiosos? O nadie de su familia es religioso, y en el gobierno de su país, ¿qué tanto influye para beneficio de las religiones o para beneficio de la comunidad? Es un tema que en lo personal me gustaría mucho que debatiéramos en los comentarios. Quisiera ver sus comentarios. Si les gustó igual este video, dejen like, compártanlo con sus amigos
que sean afines a este tipo de temas y que les interese. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a las personas que hayan llegado hasta este punto del video. No saben cómo les agradezco si alguien llega a terminar de ver este video. Y pues nos vemos en el siguiente. Chao.